el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludar a toda la audiencia de este podcast Enlazadas. Estamos con mucho gozo, muy contenta porque hoy tenemos un invitado también de lujo. Yo creo que esta tercera temporada la hemos iniciado con todo. Y sin dar más preámbulo, quiero presentar a mi esposo, Marlon Iván Ríos. ¿Cómo estás? Bien, aquí emocionado de estar contigo. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por aceptar el tener esta plática hoy, porque va a ser una plática de una continuación de un programa, de un episodio que tuvimos anteriormente. Pero antes de decir de qué va a ser el tema, quiero dar un poquito de lo que tú estás haciendo hoy día y presentarte. Bueno, en este momento estás siendo tú el director de Misión Oak Cliff. Estás también pastoreando aquí en Cliff Tempo en español y también eres profesor de Biblia en Dallas Baptist University. Y bueno, creo que también eres pastor de misiones y lo que se agrega. Bueno, vamos a estar viendo hoy la continuación del tema de Fe y Fronteras, navegando la inmigración a través de valores cristianos, segunda parte, porque ya estuvimos con María, una querida amiga que nos estuvo platicando un poquito de cómo tener más información para esta época tan difícil que están viviendo mucho de nuestros hermanos, amigos de toda la comunidad hispana aquí en Estados Unidos con estos cambios de migración. Y pues ella dio bastante información de cómo hacer uso de nuestros derechos. Pero hoy vamos a darle un giro en esta segunda parte porque hay mucha duda a través del pueblo cristiano y también de la gente que nos vea, que no necesariamente esté muy involucrada con la Biblia, pero creo que sería importante que tuviéramos hoy ese tema de qué dice la Biblia en cuestión de este tema de inmigración. Así que por eso te invité, porque tú ya has podido pues investigar mucho, estudiar sobre el tema de que hoy nos atañe, y yo creo que vamos a poder aprender mucho y tener bases bíblicas. Así que pues te dejo el micrófono para que nos des una plática sobre cómo entender estas definiciones, cómo lo ve Dios, cómo debemos nosotros poner en práctica nuestros valores cristianos a través de la Biblia. Así que gracias y te dejo la palabra. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y claro, es un tema bien importante, ¿no? Porque siempre uno a veces en vez de recibir la información de un periódico o de un artículo profesional, a veces lo recibe ahora de las redes sociales, ¿no? Hoy TikTok es el informante para todas las personas y a veces la gente le cree más a eso que a las investigaciones que se hacen. Entonces, creo que es bien importante que nosotros ahorita veamos acerca de qué es lo que nos dice la palabra, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? Y, y la Biblia le queda mal tanto al republicano como al demócrata, porque la Biblia no es ni republicana ni demócrata. Ahora, a veces nosotros, como seres humanos y como cristianos, traemos nuestros prejuicios y queremos meter y forzar nuestras ideologías a lo que la Biblia no dice. Entonces, creo que es bien importante eso. Y el versículo clave, el lema que tú tienes en esta ocasión es Miqueas 6:8. Y Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y dice, y le hace una pregunta, o sea, en este caso es una pregunta retórica. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar
O sea, no nada más hablar, sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Es bien importante, aparte de la palabra justicia, misericordia y humildemente, son las palabras que vienen antes, ¿sí? Los verbos, practicar, amar y andar. Es bien importante porque nosotros como cristianos, ahora sí que nosotros nos pusemos aparte, porque para nosotros, al final del día, nosotros queremos amar a la gente. El mandamiento que el Señor nos dejó es amar al Señor, pero también amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Y la persona que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Entonces, hablando un poquito de esto de la inmigración, es bien importante y quiero decirle a tu audiencia que esto no va a ser desde una perspectiva política. No voy a expresar mi punto de vista político en lo absoluto, solamente sí es importante ver lo que la Biblia dice. Entonces, en este caso, en el caso de Miqueas, había mucha corrupción en el reinado del sur, que es el reino de Judá. Después de Salomón, cuando Salomón muere, se hace una guerra civil y se dividen los reinos. El reino del norte era el reino de Israel. Todos los reyes fueron malos, todos. Y el reino del sur era el reino de Judá, que era compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín. Hubieron algunos reyes que eran buenos, pero la mayoría eran muy malos. Y el rey que estaba durante el reinado de Miqueas era muy malo, el rey Manasés. Y en este reinado, Manasés había corrompido el templo del Señor. Manasés fue uno de los peores reyes porque al pueblo lo guió por el camino incorrecto, la gente lo siguió a ciegas. Había cometido asesinatos como rey, que no había habido justicia, y había rendido cultos a los Baales, que eran dioses paganos, ¿no? Y ahí es donde empieza el concepto ¿no? De Miqueas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inmigración? Bueno, el mensaje es claro, porque nosotros como cristianos tenemos que practicar la justicia. Antes de ver la ciudadanía de una persona, antes de ver su nacionalidad, nosotros tenemos que practicar la justicia y amar la misericordia. El verbo que se usa aquí es lo que en el griego se traduce como ese amor incondicional. O sea, nosotros tenemos que ser misericordiosos con las personas, nos traten bien o no, sean personas de color o no, sean personas de nuestra misma raza o no. Tenemos que amar incondicional la misericordia. Y el último verbo, que es andar, caminar humildemente con el Señor. Y basado en esto, Caro, es importante también saber qué es lo que dice la Biblia acerca de la inmigración. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículos del 33 al 34, dice: cuando un extranjero, fíjate, esa palabra extranjero traducida al español significa una persona que deja su país. En otras palabras, es cuando alguien viaja a otro país que no es el suyo, con el afán de ser residente permanente ahí. Eso es lo que significa esta palabra extranjero. Pero también parte de esa definición es que esa persona toma como posesión la alianza del país al cual se mudó. Fíjate lo interesante de cómo la Biblia en el Antiguo Testamento define al extranjero. Abandona su país, y cuando estemos pensando en esto, le pediría a tu audiencia que se ponga a pensar y contextualice estas palabras hoy en día, en el 2025, ¿sí? Abandona su país, cultura e idioma para alcanzar la ciudadanía de otro país, ¿sí? Ahora, en los tiempos antiguos no había el proceso de naturalización o de residencia permanente como lo hay ahora, ¿no? Entonces, ahora, siempre hay personas, Caro, que dicen, bueno, pero eso era la ley, eso era en Levítico, ¿ok?
Y sí, sí es importante, Caro, tener bien en cuenta el estudio hermenéutico de la ley. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes de la ley que no se traducen a la era de la gracia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saber? Eso es creo yo, lo más importante, porque hay una parte de la ley que dice que si tu hijo es un mal hijo y es desobediente, tú lo vas a traer en medio de la asamblea y lo van a apedrear a muerte. Entonces, imagínate, yo tal vez no estaría aquí porque yo no fui el mejor de los hijos, fui muy desobediente. Entonces, pero porque esa parte de la ley no es renovada, ya sea a través de Cristo, a través del apóstol Pablo o a través de los otros autores del Nuevo Testamento. Entonces, ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús sí habla y usa esta misma palabra que se usa en Levítico. Por eso, y quiero hacer esa aclaración, porque van a haber personas que van a decir, sí, hermano, pero tú estás leyendo de Levítico 19. Y hay personas que van a decir, y eso era en el tiempo antiguo. Pero esta parte el Señor Jesús la restablece en el Nuevo Testamento y él usa la misma palabra, extranjero. Yo fui extranjero. Entonces dice, cuando un extranjero resida entre ustedes en su tierra, no lo maltrates. Fíjate lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Cuando un extranjero, una persona que dejó su país, acabamos de dar la definición, una persona que dejó su país y que vino a este país para apropiarse de esta cultura, se envolvió en esta bandera, ¿no? En el caso mío, en el caso tuyo, nosotros dejamos nuestro país de origen, que es México, y venimos a Estados Unidos. Ambos hemos sido, pasamos por el proceso, pero al mismo tiempo, cuando hicimos ese juramento, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el juramento, en ese momento nosotros tenemos tanto privilegios, pero responsabilidades. Y parte de la responsabilidad es nuestra alianza a este país, ¿no? Entonces, el extranjero en el tiempo bíblico es exactamente lo mismo, pero con otro idioma y otra cultura. Dice, el extranjero que reside entre ustedes debe de ser tratado como si fuera su nativo. ¿Te imaginas? O sea, el extranjero, aquel que dejó su país, que dejó todo atrás, que ahora va a vivir entre ustedes, ustedes lo deben de tratar con amor, no lo deben de maltratar y tratarlo como si fuera su nativo. Y la última parte de ese versículo, del versículo 34, dice, ámalo como a ti mismo, ámalo como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. O sea, Dios le recuerda al pueblo que ellos en algún momento fueron extranjeros. Ellos saben lo que fue el maltrato, saben lo que fue la servidumbre. Y el Señor les dice cómo deben de tratar al extranjero, que para nosotros equivalería a lo que es un inmigrante. No necesariamente un migrante, sino un inmigrante, una persona que ha dejado su país. Y después también en Deuteronomio, el Antiguo Testamento, seguimos en el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio 27:19. Dice, maldito el que le niegue la justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. O sea, hay ciertas personas por las cuales Dios vela, ¿sí? Y yo me imagino que hay personas, Caro, en tu audiencia, en tu plataforma, que a lo mejor así se sienten, que a lo mejor han dejado su país y se han venido a este país y han estado acá por muchos años. A lo mejor sus hijos nacieron acá y sus nietos, no sé en realidad tu audiencia exactamente dónde se encuentran ellos, si haya temor, si haya inseguridad. Pero lo que yo les podría decir es, nada más basado en estos dos versículos, obviamente hay muchas cosas más en la Biblia, pero basado en estos dos versículos, que Dios ama al extranjero, Dios ama al inmigrante, contextualizarlo hoy en el año 2025, y Él le pide al pueblo de Israel, y hoy le pide a la iglesia, que no lo maltrate, más bien que lo trate como si fuera uno de ellos, y que lo ame, porque nosotros debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Es lo que yo entiendo contextualizándolo al idioma moderno. Entonces, eso solamente algunos versículos. Ahorita te puedo... Mira, lo que pasa es que vas tan rápido que quería ver Deuteronomio, ¿cuál era la cita que nos habías mencionado? Sí, claro, perdón, me tienes que detener porque yo me emociono. Porque tengo Levítico 19, 33, 34, Deuteronomio
¿Qué dijiste? Deuteronomio 27, Ajá, 19. 19. Sí, Porque eso sí me gustaría dejarlo aquí para la audiencia, para que con calma lo vayan viendo, sí. porque también estoy yo viendo, quiero estar buscando un salmo donde también Dios habla de cómo el Señor cuida del extranjero, de la viuda, del huérfano, y Ujú. es precisamente el Salmo 146, 9, que dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Sí quería yo dar esta cita porque yo veo la importancia de nosotros como cristianos tener ese valor, esos valores cristianos que enseñamos en las congregaciones, de que a veces somos muy fáciles de juzgar la situación de las personas, como tú decías, a veces tenemos nuestras preferencias políticas, pero más allá de alguna preferencia y de cómo estar juzgando, si de verdad nos decimos cristianos, yo creo que debiéramos empezar como muy bien no lo estás haciendo ver, escudriñando Miqueas, y ahorita me acordé de este salmo, el Señor, si Él ama al extranjero, entonces por ende nosotros como semejanza de llevar su palabra, debemos de amarlos, ¿verdad? También. Y sí, se me hace bien importante, pero sí continúa. Sí, y mira, es importante porque siempre, mira, si uno, es bien fácil manipular las escrituras, Caro, es bien fácil. No. Em, hubieron versículos bíblicos que se usaron para, cuando recién llegaron aquí los ingleses para poder traerse a los esclavos. Y del mismo pasaje se usó para liberarlos. Así que cuando nosotros no somos lo suficientemente objetivos y cuando nosotros no somos suficientemente honestos, o sea, tú y yo hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido dinero, hemos sacrificado tiempo con nuestros hijos para prepararnos, para prepararnos bien. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle a la iglesia, queremos predicar el evangelio y queremos hacerlo de la mejor forma. Yo cuando voy al médico quiero ir con un doctor que realmente haya estudiado medicina, no un ingeniero que le guste la medicina. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque um, es importante saber qué es lo que dice la Biblia y hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Abraham, Abraham en Génesis 12, no voy a leer todo el pasaje, pero Abraham en Génesis 12 del 1 al 9 nos habla acerca de cómo primero hay un llamado, Dios lo llama, Abraham del Ur de los Caldeos, un lugar lleno de violencia, pero sobre todo lleno de mucha idolatría, y lo libera de esa tierra idólatra para que adorara solo a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces, fíjate, Caro, y a tu audiencia, a veces Dios usa el llamado de sacarnos de nuestra tierra para llamarnos a conocerle a Él. Yo me he puesto a pensar y a lo mejor posiblemente no haya pasado, a lo mejor yo haya conocido al Señor aún si me hubiera quedado en México, pero yo me he puesto a pensar si el Señor no hubiera llamado a mi familia a este país, si no nos hubiera traído, si hubiéramos escuchado el Evangelio. A lo mejor nunca lo hubiéramos escuchado y a lo mejor seguiríamos cegados, ¿no? Y después del llamado hubo la obediencia, ¿sí? Abraham obedeció a Dios dejando su tierra natal. Él dejó su tierra, dejó a sus parientes. O sea, él dejó a su familia, agarró a su esposa Sara y se fue a un lugar desconocido. Muchas personas, tú sabes, tú y yo hemos conocido muchas gentes que dejaron su país y en vez de venir al sueño americano, a veces se convierte ¿cómo se llama? En la pesadilla americana. Pero ellos sintieron en su corazón que Dios los llamó acá, los ha llamado. Y si ustedes, la gente que está viendo a través de tu plataforma, ellos fueron obedientes al venir a este lugar. Y después, fíjate que esto es lo más importante, el llamado, la obediencia, pero después Dios le confirma a Abraham, le confirma a través de los años, Dios le confirmó a Abraham la promesa. Entonces, hay personas que vienen a este país y dicen, a lo mejor me equivoqué,
y me quiero regresar a mi país, ya no aguanto este lugar, no aguanto la comida, no aguanto la gente, no aguanto el clima, no aguanto nada. Allá donde yo estaba era feliz porque tenía ahí la tiendita en la esquina y me iba a las 12 de la madrugada. Entonces, pero después Dios nos confirma, y Dios a lo mejor a ustedes que están escuchando les ha confirmado de muchas formas, proveyéndoles un trabajo, proveyéndoles una iglesia donde ustedes pueden reunirse, alabar al Señor, a través de los hijos. O sea, Dios, nunca se me va a olvidar, cuando yo estaba chico, mi papá decía que él nunca se regresó a México por nosotros. No, no porque se sacrificó de que, ay, pobrecito, sino porque Dios a través de nosotros, de cómo nosotros crecimos en este país, nos desarrollamos en este país, nos casamos en este país, hicimos todo en este país, mis hermanos y yo, fue una confirmación para mi papá y para mi mamá. Entonces, esos pasos a seguir de cómo Dios llama a Abraham a una tierra desconocida. Amén, amén. Y mira, ahí puse la definición que nos diste de inmigración. Cuando alguien viaja a otro país que no es el suyo con el afán de ser un residente permanente. Tú decías al principio que pues en esos tiempos antiguos, ¿verdad? No estaba tan establecido como ahora leyes migratorias para tener que sacar una residencia, luego una ciudadanía. Y yo soy del pensamiento pues que el Señor no creó fronteras, pero el ser humano las ha creado. Y sin embargo estamos en esa disyuntiva porque pues también hay que respetar las leyes, ¿verdad? Y creo que ahí es donde choca un poquito a veces el tema con el ámbito cristiano, porque tal vez para mucha gente diga, pues no estoy rompiendo ninguna ley porque estoy viniendo a mejorar mi vida, porque en mi país no me dan la oportunidad, pero también tenemos un principio cristiano, ¿verdad? De someternos también a las autoridades y desgraciadamente, o sea, si en este país es una ley entrar legalmente con algún documento, ya sea visa, o que nos pidan para ser residentes, obtener la ciudadanía, si no la obtenemos y si queremos pasar sin ningún documento, desgraciadamente sí estamos rompiendo la ley. Entonces yo creo que es ahí donde viene el choque, ¿verdad? Con toda esta situación que se está dando ahorita, porque efectivamente no son criminales en el sentido amplio de la palabra, como un criminal realmente lo conocemos, que está haciendo un acto que está dañando a otra persona, o un bien, pero en realidad pues viene algo bien difícil porque no está feo usar esa palabra criminal, pero sí está rompiendo una ley al venir, aunque tenga una justificación, ¿verdad? No sé qué Sí, piensas. pero no es algo nuevo, Caro, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento también había eso. En el tiempo del Señor Jesús también había eso. Y es bien importante, qué bueno que lo traes que lo mencionas, porque hay mucha gente que usa al Señor Jesús cuando era un bebé. Ya ves que Herodes quería matar a todos los bebés y porque él quería, él quería ser el único rey al que se adorara. Y a él le dijeron que había nacido el rey de los judíos. Entonces el Mesías, entonces él decía, no, solo yo puedo ser el rey. Entonces José y María emigran, se van a Egipto. Y mucha gente dice, es que Jesús también fue ilegal pero no es cierto, porque el norte de Egipto, a donde José y María se fueron, era parte del rey del Imperio Romano. O sea, nunca cruzaron una frontera ilegalmente el Señor Jesús con sus padres cuando él era un infante. Es como decir, me fui de California a Texas o de Texas a California, ¿sí? En Texas las leyes me protegen un poquito más o en California me protegen un poquito más, no son tan agresivos. Es lo mismo, ¿sí me explico? Entonces, pero en el Antiguo Testamento se daba también mucho eso, o sea, sí habían, no era como que era un libertinaje de que cualquiera puede entrar, ¿no? Sí habían ciertas formas, pero creo que lo que diferenciaba a los tiempos bíblicos, tanto del primer siglo de la era común como del Antiguo Testamento, es que aun cuando la gente entraba de una forma ilegal,
no se les amedrentaba de una forma en la cual los echaran corriendo de las tierras, ¿no? Sí habían que respetarse las fronteras y sí había que respetarse las leyes. Siempre han habido leyes, no es algo nuevo que se inventó en este país. Pero creo que la diferencia, Caro, es el trato. Esa es la diferencia, el trato que se le daba de lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Y hoy a nosotros, como iglesia, no estoy hablando como país, no estoy hablando como generación, sino como iglesia. Dios nos pide que practiquemos lo mismo, ¿sí? Y creo que uno de los ejemplos también muy importantes es Caleb. Digo, sí, Caleb, el inmigrante que Dios usó, porque mucha gente no sabe que Caleb ni siquiera era israelí, ¿sí? O sea, Caleb, dice la Biblia que él provenía de un pueblo, de un grupo que se llamaban los ceneseos, un pueblo pagano, descendientes de Esaú. O sea, imagínate, no era ni siquiera descendiente de Jacob, de donde vienen las 12 tribus y ahí, ¿no? Entonces, pero se unió a la tribu de Judá y eso lo podemos ver en Números 32, versículo 12, se nos dice que Caleb era ceneseo y vemos que Dios lo utiliza para su gloria, o sea, él se convirtió, si nos damos cuenta y si leemos la narrativa bíblica en Números 13, que ahí lo tienes también en la pantalla, Números 13 del 30 al 33, se nos dice que él se convirtió en uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, o sea, en la conquista de Canaán. O sea, Dios usó a un inmigrante, a una persona que no era parte del pueblo, y la verdad no sabemos exactamente porque la Biblia tampoco no es un documento migratorio, pero no sabemos exactamente cómo fue el proceso de que él se convirtió y fue parte del pueblo, pero lo que sí sabemos es que él hizo lo correcto delante de Dios, él dejó su trasfondo pagano y se unió al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, y después vemos, que también lo tienes ahí en la pantalla, Números 34, del 16 al 19, vemos cómo Dios lo exalta. O sea, para mí es bien curioso, Caro, porque si Dios estuviera en contra, ¿sí? No estoy hablando de las leyes de nuestra tierra, del mundo, sino estoy hablando desde el punto de vista teológico y sobre todo desde el punto de vista moral de parte de Dios, de cómo ve Dios, porque se supone que nosotros, claro, estamos viendo este mundo a través de los ojos de Cristo. Entonces, ¿cómo ve Dios al inmigrante? Caleb, que era un inmigrante, lo reciben en un pueblo que no era el suyo. Dos, se convierte en uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y tres, Dios lo exalta. O sea, Dios exalta a Caleb siendo una persona de otro pueblo y fíjate, él le permite a Caleb tomar decisiones. Le recomiendo a tu audiencia que lea Números 34, versículo 16 al 19, donde Caleb, un extranjero, ¿ok?, del pueblo pagano, ceneseo, descendiente de Saúl, toma decisiones cruciales en la repartición de las tierras. Imagínate. O sea, no solamente hace cosas que el Señor le permite, sino que también el Señor lo exalta. Amén. Y es entonces en Caleb, perdón, en Números 34, 16, ¿al que dijiste? Al 19, sí. Ok. Números 34, del 16 al 19, vemos cómo el Señor le permite a Caleb tomar decisiones cruciales porque él está dentro de las decisiones para repartir las tierras. O sea, Dios le permite tal Y cosa. qué interesante, porque ahorita que estamos hablando del principio de que Dios ama al extranjero, tal es así que nos iríamos con un buen de ejemplos y dame el privilegio de hablar de una extranjera. Sí, dale. Que también el Señor usó para poder ser la línea de nuestro Señor Jesucristo a Ruth. Sí, sí. Y, o sea, en realidad
creo que lo que estamos viendo hoy, hay muchas cosas que yo no sabía de lo que estamos viendo sobre la gente extranjera y la situación migratoria también en esos tiempos, es que Dios usó a varios extranjeros para bendecir esa línea mesiánica, ¿verdad? Y ahí voy a poner, bueno, ahí está ya Ruth, no sé si nos quieras hablar Sí. un poquito de Pues ella. mira, sí, de hecho te lo iba a comentar de cómo el libro de Ruth, son 4 capítulos y el primer capítulo que vemos es que primero es Elimelech, ¿sí? Y Noemí los que se van de la tierra de Belén. Y es interesante que creemos que es en los tiempos de los jueces, cuando en el tiempo de los jueces, el juez hacía algo bueno y después caía, y después Dios mandaba otro juez, y el pueblo así era como una rueda de la fortuna, ¿no? Y en uno de esos tiempos bajos del pueblo de Israel en Belén, eh, Elimelech y Noemí se vienen porque había hambre. Y la palabra que se usa es morar como extranjero. O sea, el pueblo de Dios, no solamente Dios le pidió al pueblo que aceptara y que protegiera y que amara al extranjero, sino que ahora también al pueblo, cuando se va de su tierra, dice la Biblia que ellos en el pueblo de Moab habitaron como extranjeros. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo? Bueno, él murió ahí y con sus hijos, pero después, cuando mueren Elimelech y sus 2 hijos varones, una de las nueras de Noemí es Ruth, y Ruth elige seguir a Noemí. Pero fíjate, otra vez hablando de la definición del extranjero, equivaliendo al inmigrante hoy en nuestros tiempos, que ella le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será, o sea, lo que le está diciendo es lo mismo que la definición bíblica del extranjero, una persona que deja su tierra, pero que en esta tierra a la cual viene se apropia y se empapa y se convierte prácticamente a ese pueblo, ¿sí? En este caso, vemos que 3 ocasiones la Biblia en Ruth dice la moabita, Ruth la moabita, y después en el capítulo 3 dice Ruth la extranjera, Ruth o sea, el libro de Ruth nos recuerda constantemente en los 4 capítulos, más de una ocasión, que ella no debió de haber estado en esa tierra. Mas, sin embargo, Dios la utiliza a tal grado a ella, siendo moabita, siendo de un pueblo extranjero, no solamente extranjero, sino también un pueblo enemigo de Dios, pero ella se casa con un hombre llamado Boaz. Ellos tienen un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre del rey David, de donde proviene el Señor Jesús, el Mesías. O sea, Dios llamó a un hombre como Abraham de una tierra y lo llevó a establecer no solamente una tierra, sino un pueblo. Ese pueblo recibió a un hombre como Caleb, que era de uno de los pueblos paganos, pueblo enemigo de Dios, y lo exaltan. Después, una mujer que lo perdió todo, y tal vez hay mujeres que están escuchando, Caro, hoy, que a lo mejor perdieron todo, que a lo mejor dejaron su país y salieron huyendo y a lo mejor se están sintiendo como Ruth, extranjeras en un país que no es de ellos y que tal vez están teniendo dudas. Pero Dios a una mujer que dejó todo, que se vino a este país, que tomó ese país como suyo, que tomó a ese Dios como suyo, Dios la exaltó a tal grado que ahora de ella viene la descendencia directa del Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta de que Dios, aún siendo extranjeros, nos quiere usar para su gloria. Amén. Y yo creo que con estos ejemplos podríamos, ya casi para concluir, que la iglesia cristiana, en este caso nosotros como cuerpo de Cristo, debemos de abrir nuestros brazos a todo extranjero, ¿verdad? Que llegue, que pueda conocer, porque así como esos extranjeros conocieron de Dios
de ese Dios de Israel, ese Dios creador verdadero, yo me doy cuenta que muchos extranjeros, hablando de nuestra comunidad hispana, vienen a conocer y vienen a los pies de Cristo a través de venir a esta tierra, Estados Unidos. Y para mí eso me goza porque yo he visto que en muchas congregaciones dicen, oye, ¿no quieres ir a conocer a más comunidades salvadoreños o comunidad de cubanos o etcétera? Mira, hay una congregación que es de esa comunidad y ellos van con el primer inicio de querer formar parte nuevamente de su comunidad del país de donde vienen, pero terminan entregados a los pies de Cristo. Yo me gozo con esos testimonios, que la iglesia está siendo también esa puerta de entrada a que conozcan de nuestro Salvador. Por eso, pues, yo creo que no sé si quieras hablar un poquito más o concluir el tema Sí. de qué debemos seguir haciendo como iglesia nosotros Pues hoy día. mira, dos cositas nada más, porque si me dejas, olvídate, aquí nos quedamos horas, es un tiempo, es un tema muy importante y posiblemente si en algún momento tú quieres, podemos hacer la segunda parte, pero los ejemplos que dimos son del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo? ¿Sí? El Mateo 25, versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero. Esa palabra, xenos, con X, xenos, significa extranjero, lo que significaba en el Antiguo Testamento. O sea, y ahora significa, la traducción literal significaría un inmigrante. O sea, el Señor Jesús está diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero. O sea, fui extranjero en tu tierra y me invitaste a entrar. O sea, que no nada más es en el Antiguo Testamento, para aquellos que tal vez puedan decir, no, pero es que es la ley, es Israel y esto, sino también en el Nuevo Testamento. Hebreos 13, capítulo 2 dice, no te olvides de ser hospitalario con los extraños, ¿sí? Porque al hacer esto, algunos han mostrado ser hospitalario a los ángeles sin saberlo. Fíjate, o sea, el autor del libro de los Hebreos dice, no te olvides de ser hospitalario con los extranjeros. La misma palabra, xenos, el extranjero inmigrante. Entonces, bueno, quería darte esos versículos porque si hay alguien que tal vez diga sí, pero era en el Antiguo Testamento y y hoy en el Nuevo, ahí están también. Entonces, nosotros, ya para terminar, nosotros como cristianos, como iglesia, ¿qué podemos hacer hoy? Yo creo que podríamos hacer tres cosas. Una es informarnos bien. ¿Okay? Nosotros vamos a tener un evento aquí. No sé si me permitas de una vez darle la promoción, pero el 22 de febrero vamos a tener un evento, un foro migratorio donde vamos a informarnos, ¿sí? Es bien importante educarnos sobre las leyes de inmigración y sus impactos a las familias y a las comunidades. Entonces, lo primero un aspecto práctico para la iglesia es informarse. Mantente informado, es importante, aunque tú seas legal, aunque tengas residencia o seas notarizado o hayas nacido aquí, las aplicaciones prácticas para hacer lo correcto, porque sí es importante recordar Miqueas 6:8, ¿sí? Entonces, al recordar Miqueas 6:8, es importante que nosotros amemos, es importante que nosotros andemos, ¿eh? Y una es informarse, la otra es abogar, hablar a favor, ¿sí? De las cosas cuando vemos injusticia. ¿Ah? Entonces, como está en tu pantalla, practicar la justicia, practicar. Nosotros tenemos a nuestros hijos y que ellos practican, Caro, ciertos artes. Eh, Josué, cada vez que viene, toque la guitarra, practicando. David, practicando el bajo. Rebequita, practicando el folclórico. O sea, tú y yo sabemos, y los que somos padres, lo que significa que nuestros hijos practiquen algún arte. Entonces, Dios nos manda a practicar la justicia,
abogar, hablar a favor de políticas migratorias justas y humanas con líderes locales y nacionales. Es importante que nosotros primero nos informemos, después abogar de las políticas migratorias justas, humanas, con líderes locales y nacionales. Y número 3 sería apoyar, colaborar con organizaciones que quieren hacer el bien también. Colaborar, apoyar y colaborar con organizaciones que proporcionan asistencia legal y social y migratoria también. Eso sería lo que como pastor, nosotros aquí en la iglesia, tú lo sabes, lo hacemos en la iglesia y creo que estos 3 puntos les dejaría yo a tu audiencia: informarse, abogar y apoyar. Excelente. Ahora, este foro sobre inmigración es sábado 22 de febrero. ¿En dónde y a qué hora? Sí. Mira, va a ser aquí en la iglesia, en Cliff Temple Baptist Church. Va a ser aquí en la iglesia y va a ser el 22 de febrero de 9 a 1 de la tarde. Entonces, nosotros estamos aquí en el mero centro de Dallas. Estamos en el mero centro de Dallas y si quieren más información, obviamente nos pueden contactar. Pues, ahí está mi información y si alguien la necesita también se la podemos dar. Pero sí, aquí en la iglesia el 22 de febrero es un sábado, de 9 a 1 de la tarde vamos a estar aquí. Muy bien, no, pues sí nos queda todavía mucho que platicar, pero queremos cerrar y te doy las gracias por el tiempo que hoy nos pudiste dar y explicar. Yo creo que nos va a quedar más claro y vamos a poder realmente ser más conscientes de cómo practicar esta misericordia, justicia y andar con el Señor en humildad. Y también, pues ya que estamos en comerciales, ¿verdad? Pues sí, si les gusta este podcast, estos episodios, denle like, activen notificaciones, suscríbase y compártalo con otra persona que le puede ser de mucha ayuda, de bendición. Y también el otro anuncio es que estamos también ya a casi un mes de tener una conferencia de mujeres bilingüe, donde vamos a juntarnos y vamos a estar unidas inglés-español con un tema bien, bien hermoso sobre cómo estaba el contexto de la mujer en los tiempos del Señor Jesús, qué dignidad nos dio Él. Vamos a tener a 2 mujeres en especial que nos van a compartir, una de ellas de este tema, que ella lo escribió y lo publicó en un libro, y también de otra hermana, ¿verdad?, que estuvo pastoreando también en Puertas Abiertas y que ella nos va también a llevar a través de un pequeño devocional, pero sobre todo pues queremos convivir, en el mundo van a festejar el Día de la Mujer, ese febrero, sábado 8, y nosotros queremos celebrar como hijas de Dios, cómo el Señor nos dignificó, nos regresó esa dignidad y ese lugar que el enemigo nos quiso quitar, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron, así que están todo el Metroplex, todas nuestras hermanas, amigas, líderes de mujeres, esposas de pastor, están invitadas ahí en Cliff Tempo en español, en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, está ahí el enlace para que usted se registre. Es totalmente gratuito, pero el registro nos va a ayudar a saber cuánta gente vamos a estar recibiendo, ¿verdad? Así que sí quería hacerlo. El 8 de marzo, ¿verdad? 8 de marzo, sábado 8 de marzo, es un brunch, porque vamos a estar de 10 a 12 del día, va a haber cuidado de niños y va a haber otras sorpresas, va a haber muchas cosas bien, bien hermosas. Nos estamos preparando y estamos con mucho gozo de recibirles. Y bueno, pues si ya sería todo, pues queríamos despedirnos, queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo y como siempre les digo, seguimos en otro podcast más, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros, y así que nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga.